Para todos, buenos días. Hola, profe. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy día nos toca ver algunas otras funcionalidades que también podemos hacer con Power BI, porque la clase pasada revisamos que nosotros ya podíamos conectar un cubo de los que habíamos hecho con Access, e incluso modificamos un cubo para ver cómo funcionaba la conexión y funciona bastante bien. Podemos modificar los datos de Access y después actualizar el Power BI para que tenga los datos cambiados según los cambios que hayamos hecho. Pero hoy día vamos a ver otras funcionalidades y específicamente vamos a ver que con Power BI podemos cargar varios tipos de datos, no necesariamente, eh, cubos, sino que también vamos a ver que podemos usar Excel directamente. Entonces vamos a ver cómo se podría hacer eso. Ya, la clase pasada nosotros vimos esta lista de acá de Power BI, que decía obtener datos. Y vimos que tenía muchos tipos de datos que nosotros podíamos usar. Nosotros en la clase obviamente usamos base de datos de Access porque nuestro cubo vivía en una base de datos de Access, pero también vimos que estaba MySQL, que también lo conocemos, y la primera opción que sale es Excel. Entonces, vamos a ver que podemos conectar directamente Excel a Power BI sin tener que hacer todo el cubo. Obviamente, hay ventajas y desventajas. Cuando nosotros conectamos un Excel directamente, nos arriesgamos a que los datos pueden estar malos, a que el formato del Excel no sea bien aceptado, y vamos a ver cómo podemos hacer un pequeño proceso ETL para poder solucionar eso. Si nos conectamos al cubo, eso ya está solucionado, entonces solamente tenemos que analizar, entonces es un poco más rápido, pero también está la opción del Excel. Ya, entonces, hoy día vamos a trabajar con este archivo de Excel de una conocida empresa de tecnología que tiene los datos de sus ingresos y gastos por país de los últimos 3 años en una planilla de Excel y los desea visualizar en un dashboard para analizar sus utilidades. Y vamos a entender qué utilidad es ingreso menos gastos. Déjenme ver si tengo aquí el Excel a mano para abrirlo, pero yo se lo subí a Aula. Es un Excel que se dice Apple Datos. Ya, este es el Excel que vamos a usar. Lo saqué de un curso que hay de Power BI, entonces lo encontré bien bueno para poder partir con esto de análisis de Excel. Y lo que podemos ver acá es que tenemos el periodo donde ocurrió el ingreso y el gasto, qué tipo de producto fue el responsable de ese ingreso o gasto, la región, que tiene el código del país en 3 letras, el continente y el país. Esos son los 3 datos que tiene la región. Acá están los ingresos, acá están los gastos, deben estar en millones de dólares. Y tiene otra tabla anexa de tabla que conecta por tipo de productos. Si se fijan acá, teníamos un tipo de producto que podría ser accesorio, aplicaciones celulares, música, TV, PC, tablets. Ya, esos tipos de productos pueden ser clasificados en 2 categorías, digital o dispositivos. Entonces, con esta tabla también se pueden hacer otras cosas. Ya, pero este es nuestro Excel base con el que vamos a trabajar. Y lo vamos a importar a Access, o sea, perdón, a Power BI. Si tienen Power BI y quieren ir haciendo también el dashboard al mismo tiempo que yo, lo pueden hacer. Este Excel está en Aula. Entonces, primero vamos a revisar algunas cositas básicas de Power BI. Para cargar Excel, por ejemplo, podemos presionar directamente este botón Excel que está acá en el menú principal de inicio, o podemos apretar obtener datos y Excel. Tenemos esas dos opciones. Ya, entonces vamos a ir haciéndolo al mismo tiempo. Acá tengo Power BI y vamos a apretar Excel. Y yo voy a cargar mi archivo que se llama Apple más datos. Ya, aquí tenemos que esperar un poquito porque el Power BI lo va a tener que transformar y hacerle algunos procesamientos. Ya. Acá podemos ver lo mismo que yo les mostré recién, que son las tablas de Excel. Las hojas, perdón, de Excel, que son la tabla producto, tabla datos, que son las hojas que tienen esos nombres. Vamos a importarlas ambas y vamos a colocar cargar.
Ahí se supone que se cargó. No, se está cargando. Se supone que Power BI es súper inteligente y es capaz de cargar Excel y crear el modelo detrás para poder hacer las consultas. Pero a veces igual tiene algunos problemas. Acá podemos revisar lo que nos cargó. De la tabla de datos nos cargó gastos, ingresos, periodo, región, tipo, producto, que era como lo que nosotros habíamos visto que tenía. Pero de la tabla de producto nos cargó column 1, column 2. Si lo revisamos acá en modelo, podemos ver que las tablas no tienen ninguna relación, siendo que nosotros esperamos que Power BI lo hubiera podido conectar, quizá por el tipo de producto, porque si ambas hojas tienen una columna arriba que se llama igual, Power BI las va a conectar automáticamente, pero aquí no ocurrió. Y vamos a revisar por qué. Entonces apretamos acá en datos y vemos la tabla de productos, que es la que tiene problemas, y vemos que la primera columna que sale acá, tipo producto, categoría producto, la está considerando como parte de los datos y no como el nombre de las columnas. A diferencia de la otra tabla que se llama tabla datos, que tiene las columnas bien definidas arriba. Entonces vamos a tener que hacer una modificación al proceso ETL, entre comillas, que hizo Power BI para poder transformar los datos a un modelo de análisis. Y y para eso tenemos dos opciones. Bueno, el botón está en varias vistas, pero cuando nosotros nos metemos a modelo, acá arriba hay un botón que se llama transformar datos. Esto nos va a abrir un editor de Power BI que nos va a permitir decirle a Power BI o modificar la forma en la que Power BI importó el archivo Excel hasta a nuestro espacio de trabajo. Entonces vamos a buscar el botón, que es este que está acá. Apretamos acá modelo y transformar datos. Y se me va a abrir otra ventana. La voy a achicar un poco. Ya, tengo esta otra ventana donde yo puedo hacer varias cosas con los datos. Acá en el lado derecho, cuando Power BI importa una hoja de un Excel o de cualquier lado, hace una serie de pasos, y eso era como la ventanita hasta que salía cargando modelo, haciendo navegación, creando modelo. Había una ventanita con unas cositas que estaba haciendo. Ya, son estos pasos que estaba haciendo acá automáticamente. Entonces primero buscó el origen, se metió a ver que tenía el archivo, hizo un cambio de datos, parece acá. En la tabla de datos también hizo varios pasos, pero si se fijan acá hay un paso que dice encabezados promovidos, que acá no se hizo. Entonces tenemos un problema con esta hoja de Excel, que Excel no fue capaz de decir que la primera columna eran nombres de columnas y no datos. Para arreglar eso, vamos aquí a usar la herramienta de Power BI, y acá tenemos que hay una opción que dice usar la primera fila como encabezado, en donde vamos a corregir este problema que tenemos acá. Entonces vamos a buscar eso, acá está. Si yo aprieto esto, se me va a agregar un paso al proceso de importación de Excel. Y si se fijan, acá dice encabezados promovidos, tipo cambiado, porque me corrigió la tabla. Yo puedo deshacer obviamente esto las veces que yo quiera. De hecho, puedo borrar acá pasos si yo considero que hay pasos que no se deberían hacer. Eliminamos algunos pasos, no sé, ahí vemos qué hacemos. Y cuando ya estemos seguros de que los cambios que nosotros queremos aplicar y que ya está todo bien, lo que tenemos que hacer es apretar archivo, cerrar y aplicar. O aplicar nomás, dejamos abierto esto, pero cerrar y aplicar, para decirle a Power BI, oye, te estoy arreglando la forma en la que tú me estás cargando el archivo, por favor, aplica los nuevos cambios. Entonces vamos a cargar, cerrar y aplicar, y en Power BI está aplicando los cambios. Ya, aquí aplico los cambios, y si se fijan, acá tuvimos un cambio en la tabla productos. Ahora me muestra bien las columnas que tenía la hoja de Excel, y además me hizo la relación.
porque como encontró dos columnas que se llamaban igual, dijo, deben ser lo mismo, relacionémoslas. Esto lo podemos ver como si quieren una pseudo dimensión, aunque esta no es una tabla de hechos en sí, porque tiene datos categóricos. Aunque bueno, igual podríamos considerar que esta es la tabla de hechos y esta es como una dimensión que podríamos estar viendo. Y si nos metemos a ver los datos nuevos, ahora vemos que la tabla producto está bien. Ahora dice tipo producto arriba, categoría producto, y tenemos los datos acá. Y la tabla de hechos, nuestra tabla de hechos, tabla datos, acá me dice que gastos e ingresos son números y los otros son categorías, como de formas en las que yo podría agrupar los datos. Ya, entonces ahora vamos a crear la columna utilidad, porque si ustedes se dan cuenta, nuestro objetivo con este Excel es, o sea, con este dashboard es analizar la utilidad, y acá solamente tenemos gastos e ingresos, no tenemos la utilidad como número. Entonces la vamos a calcular. Y bueno, con esta herramienta de Power BI de transformar datos, también podemos crear nuevas columnas. Entonces apretamos nuevamente transformar datos, y lo que nosotros queremos hacer ahora no es hacer una corrección, sino que queremos que en la tabla de datos exista una nueva columna que no existía antes. Obviamente se va a calcular en base a los datos que ya tenemos, pero si se fijan tenemos la columna ingreso y la columna gastos. Acá arriba dice transformar, agregar columnas, que son como las opciones que más se usan para poder hacer correcciones o agregar nuevas mediciones. En particular vamos a usar la opción agregar columna, y vamos a crear una columna personalizada. Ya, cuando apretamos columna personalizada acá arriba, nos va a preguntar cómo queremos hacer la columna. Y esto es súper parecido a hacer una fórmula de Excel. Entonces vamos a crear una nueva columna que se llame utilidad. Y abajo hay que escribir una fórmula. Acá al lado tenemos las columnas que podemos usar del Excel. Entonces yo sé que ingresos menos gastos es la fórmula para calcular la utilidad. Entonces colocamos estas dos configuraciones, utilidad, ingresos menos gastos, aceptar. Y lo que va a pasar ahora es que se nos agregó un nuevo paso acá en el proceso de importación del Excel de Power BI y nos creó la columna utilidad. Entonces ahora podemos trabajar con la utilidad porque ya la tenemos. Colocamos archivo, cerrar y aplicar para que no nos actualice la tabla de acá. Ahí está aplicando los cambios. Y nos agregó la utilidad ahí. Entonces ahora nosotros en nuestra vista de visualización, nuestra vista de informe, ya tenemos acá la utilidad disponible para poder visualizarla en algún gráfico. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a cargar no sé, un gráfico de barra o algo sencillo. Un gráfico de barra, vamos a poner la utilidad. Y la vamos a hacer por periodo, puede ser. Periodo utilidad. Ya, acá hay un problema. Power BI cree que la utilidad es un atributo categórico. Acá también hay un problema, me está diciendo cuántas filas tengo. ¿Por qué pasa esto? Revisemos. Entonces nos vamos acá a transformar datos otra vez, o creo que lo podemos ver en otro lado. Si se fijan acá, cuando veo la tabla de datos, acá arriba, al lado del nombre, hay un tipo de dato, que es como el tipo de dato que aparece en Access o en todos lados. Eso que dice ahí es ABC, es un texto. Eso que dice 1.2 es un número decimal. Eso también es un número decimal. Y si se fijan, utilidad es no sé qué es. No tiene un número, un tipo de dato. Entonces, acá Power BI, como esta columna la hicimos nosotros, no sabe qué tipo de dato es. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle que es un número decimal. Y así la va a poder considerar como que es un valor que él puede, el software puede mostrar en un gráfico. Entonces, utilidad ahora me parecía que es una sumatoria, no me aparecía antes. Actualizar.
Vamos a borrar eso y lo vamos a agregar de nuevo. Ya. Ahora sí, esto parece gráfico. Entonces tenemos los datos de utilidad en un gráfico. Ya, pero si se fijan abajo, están súper desordenados los datos. Creo que están ordenados por valor de utilidad. Entonces los vamos a ordenar por periodo, que es como el orden cronológico que debían tener. Pero acá nos encontramos con otro problema. No los ordenó correctamente porque los está ordenando primero todos los que tienen Q1, después todos los que tienen Q2, después todos los que tienen Q3 y después todos los que tienen Q4. Y bueno, y eso es un problema que también tenemos que solucionar. Entonces nos vamos de nuevo a transformar datos para ver cómo podemos solucionarlo. Ya nos vamos a la tabla de datos. Déjenme ver si eso es lo que venía ahora. Sí, más o menos. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer acá es crear columnas a partir de otras columnas. No necesariamente valores calculados, sino que, por ejemplo, acá yo veo que este Q1, Q2, o sea, esta columna de acá tiene una Q con un número y un año. Quizás me sirve más separarlos por año y por periodo separado que tener ambas cosas juntas. Entonces, lo que yo voy a hacer es agregar columna. Y acá hay una función muy útil que dice extraer. Con extraer yo puedo extraer distintas cantidades de cosas de esa columna y la vamos a agregar en una nueva columna. Por ejemplo, si yo aprieto longitud, me va a contar cuántos caracteres tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 caracteres esto y va a crear una nueva columna con eso. Apretemos la nueva para ver qué hace. Y acá me creó una columna de longitud con puros 7 porque todos los valores de la columna periodo tienen 7 de largo. Vamos a eliminar este paso, no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es extraer y vamos a extraer los primeros caracteres. Y vamos a extraer los primeros 2 caracteres. Y ahí nos creó una nueva columna solamente con el Q1. Vamos a repetir el proceso, pero ahora vamos a extraer los últimos caracteres. ¿Y cuántos últimos? Vamos a extraer los últimos 4 caracteres. Ya, entonces ahora tengo esta columna que tenía cada periodo y tengo estas 2 columnas por separado que me sirven más. De hecho, les vamos a poner nombre. Cambiar nombre, estaba por aquí. Cambiar nombre. Ya, a esta le vamos a poner trimestre y a esta le vamos a poner año, que son como los nombres que deberían tener, según yo. Ya, y ya que tenemos, ya, y la vamos a arrastrar al principio. Ya, tenemos el trimestre ahí y el año. Ya, y esta columna ya no nos sirve, así que la vamos a borrar. Ya, borramos esa columna. Obviamente no la borramos del Excel original, sino que la borramos de la memoria de Power BI y Power BI ya no la va a considerar para nuestro análisis. Ya, pero por ejemplo, a mí no me gusta que haya una Q aquí en la columna. Entonces lo que yo puedo hacer es, acá reemplazar los valores, selecciono la columna y con el botón derecho hago clic, reemplazar los valores, y digo que no me gusta esa Q, entonces la voy a borrar. Apretamos Q, y abajo la reemplazamos con nada, porque no quiero reemplazarla con nada, quiero borrarla. Y apretamos aceptar, y así el trimestre ahora va a tener solamente un número. Bueno, acá me debería mostrar, bueno, está el 2018. Igual son hartos datos, entonces no le alcanza a salir el trimestre 2. Ya, y ahora voy a colocar, a restaurar la columna periodo, pero la voy a construir con el año primero y después el trimestre. Entonces vamos a agregar una nueva columna personalizada, y aquí vamos a ver que no solamente podemos calcular cosas, sino que podemos concatenar columnas. Igual que es parecido a escribir fórmulas de Excel, entonces yo quiero que aparezca el año primero,
Después vamos a usar este operador que se llama ampersand para concatenar cosas. Le vamos a colocar un guión entre medio. Después vamos a escribir ampersand de nuevo y vamos a colocar el trimestre. Ya. Y esta columna personalizada que voy a agregar yo va a tener primero el año, después va a tener un guión entre medio y después va a tener lo que aparezca en trimestre. Entonces apretamos aceptar. Y en periodo me creo un periodo que me sirve más para ordenar todos los datos, que era el problema que teníamos nosotros en el gráfico. Ya, entonces tengo nuevas columnas y modifiqué una columna. Y acá aparecieron todos los pasos que yo he ido haciendo. Obviamente uno puede hacer todos los pasos que uno quiera, pero mientras más pasos hayan acá, más se va a demorar Power BI en importar el Excel o en actualizar Excel, porque el Excel sigue conectado, en actualizarlo cuando yo apriete el botón actualizar, si es que cambio algún dato. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo, cerrar y aplicar. Y Power BI va a empezar a aplicar los cambios. Ya, si se fijan acá, aparecieron nuevas columnas que ahora están disponibles también para usarlas acá. Ah, y acá ya se ordenó por orden porque yo la columna periodo la modifiqué. Entonces tengo 2017-1, 2017-2, 2017-3, 2017-4, 2018-1 y así. Y quizá ahora yo podría querer colocar esto de color. No sé si me va a funcionar esto. Sí, me funciona. Entonces los 2017 van a ser de ese color, los 2018 de ese color y los 2019 de ese color, como para variar. Acá hay que ir jugando en qué pasa si yo con la configuración del gráfico. En el eje tengo el periodo, los valores son utilidad, y la leyenda, que son siempre relacionados a colores, acá le puse que fuera el año. Ya. Tengo eso, y creo que era lo que seguía ahora. Sí, puedo crear nuevas columnas. Bueno, y ahora me gustaría colocar un mapa. Como ustedes podrán ver, yo tengo acá datos de países y de continentes, y quizá a mí me encantaría ponerlo en un mapa, pero no puedo ponerlo como está escrito aquí, porque África/Angola no es un país, ni un continente, ni algo que un mapa podría encontrar. Entonces vamos a crear nuevas columnas para separar esas cosas. En particular, el código del país quizá no nos sirva mucho, entonces quizá lo vamos a eliminar. Pero acá tengo que sacar el continente y el país de acá adentro. Ya, ¿y cómo hacemos eso? En esta columna la seleccionamos y colocamos agregar columna y usamos la herramienta extraer que nosotros ya conocemos. Y bueno, vimos que estaba longitud, primeros caracteres, últimos caracteres, rango, texto antes del delimitador, texto después, texto después del delimitador y texto entre delimitadores. Estas son opciones súper útiles para poder trabajar con columnas, con datos que nosotros veamos que están almacenados de cierta forma y que no nos sirven de esa forma y queremos trabajarlos de otra forma. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar el continente que está acá metido, yo puedo usar la herramienta texto entre delimitadores, que me va a servir para decir, quiero que lo que está entre medio de este carácter y este carácter me lo extraigas. Entonces, yo acá puedo ver que el continente está entre medio de un guión, un espacio, porque acá hay un espacio entre medio después del guión, y un slash. Si yo escribo esto de guión, espacio, slash, fin, lo que va a hacer Power BI es crear una nueva columna, pero le va a extraer todo lo que esté entre medio de esos caracteres. Apretamos aceptar y al final debería habernos aparecido la nueva columna, que nosotros le vamos a poner nombre. Siempre se me pierde el cambio de nombre, ya está. Le vamos a poner continente. Es nuestra nueva columna de datos que nos sirve para segmentar. Ya, pero también nosotros queremos sacar el país, y el país es eso que está después del slash. Angola, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Suiza, China, Camerún, Colombia, Chile también debe estar por ahí. Ahí está Chile. Ya, entonces vamos a usar la función extraer de nuevo, pero ahora vamos a usar la opción de texto después de un delimitador.
Y vamos a decir que me extraiga todo lo que esté después de un slash. Ya, y si se fijan, ahí me extrajo el país. Ya, ahora tengo continente y país, y quizá la columna región ya no me sirve mucho, entonces la vamos a eliminar. De Power BI nomás, no de Excel. Y ahora tengo dos nuevas columnas, una que se llama país y una que se llama continente. Y ahora todo esto lo vamos a aplicar. Apretemos cerrar y aplicar, se va a cerrar y se va a empezar a aplicar acá en Power BI. Ya, entonces nos cambió un poco la tabla de datos. Luego otra columna. Acá tenemos país y acá tenemos continente. Ya, dejemos el gráfico por ahí. Y vamos a poner el gráfico de mapa. No quería reemplazarlo. Vamos a clicar afuera para poder agregar mapa. Ya, y este es un gráfico que usa internet para poder mostrarnos un mapa, ¿ya? Entonces tengo que decirle yo acá la ubicación de dónde quiero que la saque. Entonces, por ejemplo, quiero que la saque de continente. Continente. Ya, y ahí tengo todos los continentes: América, Europa, Asia, y Oceanía y África, que son los datos que tengo. Y las utilidades son mi valor. Entonces, en tamaño, porque estos son círculos, en tamaño voy a poner utilidad. Entonces, acá lo que quiere decir es que mientras más grande sea el círculo, más grande es el valor que yo estoy mostrando. Por ejemplo, en América del Norte tengo un número muy grande que no podría leerlo. Y acá yo me doy cuenta de otro problema. El formato de utilidad no está muy amigable para leerlo, entonces vamos a ver si podemos modificarlo un poco. Acá creo que se puede directamente en datos, y yo acá tengo utilidad, y acá puedo hacer algunos formatos básicos como de las columnas. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner que sean pesos. Y que tenga 0 decimales. Ya, ahí me quedó un poco más agradable. Vamos a hacer lo mismo con gasto y con ingresos por si los queremos usar. No puedo hacer al mismo tiempo, pero bueno. Entonces le voy a poner pesos, le vamos a poner 0 decimales, y también le vamos a poner pesos y 0 decimales. Ya, eso se debería haber guardado y aplicado automáticamente. Quizás agregar un paso en nuestro transformar datos. Revisemos. Datos. No creo que no se agregaron pasos. Simplemente Power BI sabe que tiene que tenerlos de otro formato. Ya, ahora si pongo el mouse de nuevo acá, sí, ahora es un número un poco más agradable de leer. 262.697.733. Y si vemos que el circulito de Oceanía es mucho más pequeño, sí, obviamente tiene un valor más pequeño. Entonces ahí podemos ir viendo por país cómo quedan los circuitos. Creo que aquí también tengo la opción leyenda, entonces podemos colocar que cada continente tenga un color distinto, para que sea más, no sé, agradable a la vista. Pero yo también tengo la columna país. Entonces yo, en vez de mostrar por continente esto, yo lo puedo mostrar por país. Ya, si hago esto me va a agregar muchos puntitos. Acá con el mouse puedo hacer zoom. Y ahí tengo la utilidad por país. Y obviamente aquí Estados Unidos creo que es el que tiene más utilidad. Deben venderse mucho más artefactos tecnológicos de esta empresa en ese país. Chile es poquito. Pero mira, es súper interactivo esto del mapa. De hecho, yo puedo aquí en ubicación poner dos columnas. Y lo vamos a hacer. Vamos a colocar continente y país. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Porque si hacemos eso, acá arriba se nos habilitaron unas opciones para hacer el drill down. Acá estoy en la jerarquía continente.
Pero si aprieto el botón ir a la siguiente nivel de jerarquía, me voy a ir a país. Entonces puedo ir navegando por, si activo ese botón, yo puedo hacerle clic aquí y me va a tirar a filtro de América y me va a llevar un poco más adentro de los datos. Obviamente depende de cómo esté diseñado el Excel, pero es súper útil eso de que esté la jerarquía. Ya, entonces tenemos nuestro mapa. Este gráfico no sé si lo vamos a dejar, yo creo que me sirve más uno de estos. Y quizá le vamos a quitar aquí la leyenda. Ahí. Ya, tenemos este gráfico de utilidad por periodo donde podemos ver cómo ha evolucionado. Y acá también tenemos cierta jerarquía, porque nosotros el periodo lo construimos en base a un año que agrupa muchos periodos. Entonces yo puedo agregar al periodo, le puedo agregar año. Y puedo ver que las utilidades han crecido. Y si me meto más en detalle, aquí, puedo ver cómo se ha movido. Obviamente el gráfico de año tiene 3 valores nomás, entonces me va a mostrar una línea que ha crecido. Me parece que casi proporcionalmente. Pero si yo me meto más adentro, voy a ver un poco más el detalle. Déjenme ver qué más había puesto en la diapositiva para que no se me olvide decirles nada. Ya tenemos el mapa y, bueno, eso era todo. Ahora vamos a construir el dashboard final. Nosotros queremos hacer un análisis por utilidad de estos datos. Entonces vamos a agregar algunas visualizaciones. Otra visualización útil que quizás sirve para ver detalles, porque acá igual tengo que estar poniendo más encima, entonces otra visualización útil es esta de tabla, donde literalmente puedo ver la tabla de datos. Y quiero ver en el periodo, en el país, no, continente, en el país, cómo han variado los ingresos, los gastos y la utilidad. Ya, tengo esa tablita aquí. Acá esta tabla también la puedo usar para filtrar. Entonces, por ejemplo, si yo aprieto África, me va a filtrar solamente África. Bueno, me filtró solamente esa fila. Si aprieto ahí de nuevo se cambia el filtro. Si yo aprieto América del Norte acá la tabla también va a filtrar solamente América del Norte. No sé por qué no sale Chile, a lo mejor no tiene datos. No, Chile estaba muy chiquitito parece. ¿O no? No. A lo mejor no hay datos para ese valor. O debe ser muy pequeño. Ya, si yo aprieto... ¿Cómo saco este filtro? Aquí lo puedo borrar. Ya. Bueno, tengo el mapa, tengo el gráfico de líneas. Y quizá podría agregar otro gráfico interesante, como para ver cómo funciona la conexión de los datos. Un gráfico de torta, un gráfico circular. Y vamos a usar la otra tabla. Acá, si se fijan ustedes, en la otra tabla teníamos que un tipo de producto podía agruparse en digital o en dispositivos. Entonces vamos a ver cómo está la utilidad en eso. Acá Power BI automáticamente hace la conexión de las columnas que se llaman igual, entonces sabe cómo hacer la unión de las dos hojas del Excel. Entonces podemos ver que si no tenemos ningún filtro y mostramos todos los datos, la mayoría de las utilidades de esta empresa vienen de los productos de tipo dispositivo, que es el 52,77% de los de las utilidades. Pero a lo mejor en otros continentes o en otros países no se puede hacer distinto. Podemos ir explorando por continente también. En América del Norte,
¿qué pasa? ¿No? Esto del gráfico que se nos filtra extraño. Entonces vamos a colocar en formato, editar interacciones. Apretamos este y acá le vamos a poner que se nos filtre el gráfico de torta y que no se nos resalte, para que no haya tanto problema. Ya. Si ahora sí, si aprieto América del Norte, o sea, perdón, América, que bueno, quizá el punto de América debería estar al medio, pero bueno. Vemos que aquí las utilidades, los dispositivos son los que tienen más porcentaje de la torta, con un 56%. Veamos en los otros continentes, en Europa es parecido, en África está un poco más a la par, en Asia, acá se me dio vuelta el gráfico. Ya, entonces otro ajuste que vamos a hacer acá es que el gráfico de torta lo vamos a ordenar por categoría y no por el valor de utilidad, para que no se me den vuelta los colores. Ya, entonces no. Acá habíamos visto que dispositivos era mayor, en Europa habíamos visto que era casi igual, en Asia es un poco al revés. La utilidad es un poco más por productos de tipo digital. En África a la par y en Oceanía, dispositivos también era como muy, incluso mucho más que digital. Si lo vemos por país, ¿cómo será Chile? Busquemos el puntito de Chile y lo apretamos. En Chile, la mayoría de las utilidades son por dispositivos. Ya, borramos, haciendo clic de nuevo en Chile. Ya, y otra cosa que vamos a hacer es colocar un título para que sea más bonito el dashboard. Entonces vamos a colocar insertar cuadro de texto. Ya, y vamos a arrastrar esto para arriba. Y le vamos a colocar quizá algún filtro global. Quizá a mí me interese ver esto por año también. Entonces vamos a agregar un filtro por año. Vamos a apretar aquí segmentación de datos. Y vamos a poner que sea por año. Y que sea por menú desplegable. Entonces ahí tenemos esto. Acá lo podemos configurar un poco para ver cuántos valores, por ejemplo, estos cuadraditos que tengo acá, significa que yo puedo seleccionar varios. Entonces si yo aprieto 2019 y mantengo apretada la tecla control, puedo seleccionar más. Ahí están todos. Y bueno, ahí no está ninguno, o sea, están todos no porque no tengo ningún filtro. Pero acá, si se van a toda la visualización, en realidad, todas las visualizaciones tienen acá tres opciones. Dice campos, formato, y el otro dice analytics. En realidad no sé para qué será, pero en formato igual se pueden configurar varias cosas. Por ejemplo, tengo este filtro seleccionado, y acá si aprieto control de la selección, dice selección única desactivar. Acá dice selección múltiple con control, parece que dice. Sí, con la tecla de control. Mostrar la opción seleccionar todo. Ya, si aprieto acá selección única activar, significa que solamente voy a poder ver un solo año. No sé si le puedo agregar la opción ver todos. Parece que no. Entonces acá yo podría ver la variación por año. Quizá no me gustó mucho esa opción. 2017, 2018, 2019, y si lo desmarco o si agrego la opción seleccionar todo, como para un poco más de usabilidad. Y ahí puedo ir jugando un poco con los filtros. Ya, entonces, aquí está un poco descuadrado. Ya, entonces, eso es como lo básico que puedo hacer con Power BI.
y que también espero que ustedes también puedan hacerlo en algún quiz. Creo que es el de esta semana. Estoy conversando todavía con el ayudante a ver qué es lo que vamos a preguntar exactamente. Pero sí sería súper interesante que ustedes también pudieran hacer un dashboard. En aula también les dejé estos datos también para que ustedes los puedan ver y revisar. Y puedan también hacer el trabajo que yo hice acá de hacer el mapa, de hacer las columnas, de quitar columnas, de calcular valores. Voy a tratar también de buscarle otros datasets también para que quizá en una guía de ejercicios con datasets hayan preguntas de que haga un dashboard. No creo que en el certamen haya que hacer un dashboard que igual tomar tu tiempo, pero sí quizás analizar un dashboard si sea algo que podría preguntar en un certamen. Así que ahí voy a ver cómo lo implementamos para que también puedan hacer eso de analizar. No sé si hay alguna pregunta al respecto de Power BI o de curso en general. Ah, bueno, aquí hay algo que se me olvidó, es que como tengo jerarquía aquí también, puedo agregar en leyenda el tipo de producto y puedo navegar por adentro. Ahora sí, lo voy a guardar para poder subirlo. Ya, si no hay preguntas, entonces dejamos la clase hasta acá. Igual esta parte de uso de software no es tan complicada, y de hecho Power BI es súper amigable para usarlo. La verdad es que llevo poquito tiempo usando Power BI, entonces igual lo he encontrado súper agradable para poder hacer todo este tipo de análisis. Quizás la parte más complicada es la de antes, de tomar los datos, de ver que estén bien, y de hacer el proceso ETL, y de que si es Excel hay que ver que si faltan datos. Si es base de datos es un poco más fácil porque ya alguien ya lo hizo por mí. Pero en general hacer visualizaciones con Power BI es súper sencillo. Y como se dan cuenta acá también, es súper sencillo hacer algunas transformaciones o correcciones a los datos cuando no, o cálculos nuevos, cuando no, mi origen de datos no los tenía. Ya, entonces, si no hay más preguntas, terminamos la clase acá. Y obviamente ustedes pueden seguir escribiendo en el aula o por correo. Y nosotros nos vamos a ver en 2 semanas más porque la próxima semana es vacaciones de funcionarios y las vacaciones duran hasta el 20 de julio. Voy a aprovechar de recordarles el calendario que tenemos. Bueno, yo tengo acá la versión editable del calendario. Estamos aquí en esta clase, no, perdón, en esta clase de acá, y ya nos va quedando poquito tiempo. Nos va quedando, ahora vienen las vacaciones, y a la vuelta vamos a hacer también un repaso para recordar lo que haya podido ser olvidado de todo en la segunda mitad del curso. Y vamos a ver el último tema que nos queda del curso, que es Introducción a la Minería de Datos. Y vamos a ver cómo funcionan algunos algoritmos, ahí voy a ver qué podemos hacer. Porque igual nos queda poco tiempo, entonces, y prefiero dejar el tiempo para ejercicios más que para pasar más materia. Y después a la semana siguiente, que es la semana 14, acá vamos a hacer un ensayo de certamen, obviamente es opcional, y también va a tener puntos para el certamen. Va a tener más de 4 puntos. A la clase siguiente vamos a hacer un repaso de nuevo y quizás vamos a revisar los ejercicios del ensayo, no lo sé, o algún ejercicio que ustedes tengan. Voy a tratar sé que hay una guía que me falta, que es la de ETL, que ahí debería incluir Group By y quizás otras cosas como básicas de ETL, también para que estudien. Pero la última parte del curso en general no tiene muchas guías. Quizás lo que le podría hacer a ustedes es pasarles datasets para que ustedes también puedan empezar a hacer más dashboards. Pero es complicado hacer guías de ejercicios de eso. Bueno, y después nos queda nuestro certamen y ya después se nos está acabando el curso. Así que nos queda como una clase más de materia nomás y el resto van a ser ejercicios o certamen. También para que se tengan preparados. Voy a hacer todo lo posible para sacar el material de estudio esta semana para que ustedes también lo tengan disponible la próxima semana.
Bueno, acá dice vacaciones funcionario y en teoría también son vacaciones para mí, pero yo tengo otro trabajo, entonces en general no estoy de vacaciones. Si ustedes tienen cualquier duda durante la próxima semana del curso, de la materia, de, no sé, del dashboard, de cualquier clase, ustedes escríbanme nomás, yo voy a estar pendiente para responder. Y eso, entonces nosotros nos vemos en 2 semanas más, el 22 de julio, para la última clase de materia, y después vamos a ver cómo nos va con los ejercicios para el certamen. Así que tengan un buen resto de semana y nos vemos Profe, a la vuelta, ¿sí? tengo dos dudas. La primera es, ¿cuántos quiz se van a revisar en el ramo? Mira, todavía estoy consultando eso y nos estamos poniendo de acuerdo. Eh, a mí me da un poco de miedo decir que van a haber menos quizzes y que ustedes no hagan el de Power BI, porque el de Power BI lo encuentro súper útil. Ya. También entiendo que tienen muchos ramos más y que obviamente si ya hicieron todos los primeros quizzes también tienen como el derecho a elegir no hacer lo último. Eh, lo que te puedo decir es que en el syllabus pusimos a principio de semestre que cada control va a valer 6,6%, y eso tiene que sumar 40%. Lo que podría pasar es que quizá eliminemos otro quiz más y ahí los quizzes valdrían 8% si no me equivoco. Pero hay que revisar las ponderaciones y las reglas porque ya las habíamos puesto. No sé si tengo aula abierto, creo que no. Es el del Power BI, sería el de este viernes, po, ¿no? Sí, estoy haciendo todo lo posible con el ayudante para que lo hagamos ahora, cosa que después queden más libres. Y quizá el quiz 7 va a ser un poco más sencillo también. Y ya, y lo otro era, el próximo certamen va a ser como la misma metodología del primero. También lo estoy viendo porque igual es complicado porque ahora tenemos software. Entonces, igual tengo la impresión de que hay una parte de materia que quizá podría ser igual, pero hay una parte de software que no sé si todos tengan también la posibilidad de tener Power BI individualmente, porque igual eso es complicado. Y no se podría hacer así como en grupos como los quizzes. No, certamen no. No, me dijeron que no, certamen los teníamos que hacer individual, Ah, ya. entonces tenemos que buscar ahí la forma de evaluar. Ya, gracias, profe. Yo estaba buscando el syllabus. Bueno, acá tengo el syllabus que lo publicamos a principio de semestre y habíamos dicho que cada quiz acá valía 6,6%, entonces tienen que 6,6 multiplicado por 6, si no me equivoco, da 40%. Y obviamente si cambiamos las reglas tendríamos que ajustar esos porcentajes para que valgan 8 cada uno. Yo creo que a todos les conviene, pero no sé. Quizá cuando tengamos más notas de quizzes yo pueda tomar una decisión al respecto, porque igual no quiero perjudicar a nadie. Quizá hay algunos que no les fue muy bien en los primeros quizzes, entonces están esperando los últimos, y no sé. Eh, También me puse de acuerdo con el ayudante para poder tener las notas de los quizzes que faltan, porque creo que no han salido, a más tardar a vuelta de vacaciones, para poder que también podamos realizar eso. Bueno, y eso es lo que les puedo decir por ahora, de los quizzes. Obviamente igual entiendo la situación y que estamos a fin de semestre y que ojalá haya menos evaluaciones. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con eso. Porque tampoco quiero perjudicar a nadie y tampoco los quiero sobrecargar con evaluaciones. Ya, entonces les quedo debiendo que voy a seguir viendo ese tema porque igual estoy preocupado de eso, de que tampoco tenga tantas evaluaciones al final. Y cualquier duda, ya saben, pueden escribirme por aula o por correo y ahí yo les voy a responder. Falta también que el ayudante les va a escribir algún mensaje por aula para poder coordinar lo del control de este viernes, que debería ser de Power BI, entonces como se dieron cuenta no es tan difícil largo, quizás hasta lo pueden hacer el mismo viernes los que puedan conectarse.
Obviamente también va a haber el plazo adicional porque hay gente que quizás no puede estar el mismo viernes conectado. Pero bueno, ya queda poco, así que ánimo. Ya estamos casi terminando el semestre. Y ojalá que la situación con la pandemia también mejore un poco más para poder volver a modalidad presencial cuando se pueda. Pero lo más importante es que todos nos cuidemos y nos quedemos en la casa siempre que podamos para no exponernos innecesariamente. Así que nos vemos en 2 semanas más, el 22 de julio, con la próxima clase y ya saben, me pueden escribir para cualquier cosa. Chao a todos. Chao, profe, que esté bien.